Vamos en vivo en 3, 2. Ves prendiendo la cámara, Meli, porfa. Listo, Meli. Buenos días a todos los empresarios que se encuentran presentes en nuestro webinar el día de hoy. En unos minutos daremos inicio a la conferencia. Buenos días, agradecemos la puntualidad de las personas que ya se están conectando a nuestro webinar. En unos 5 minutos daremos inicio a la conferencia. Muchas gracias.
Señor Ricardo, señor Edgar, bueno, ya en 3 minutos voy a dar inicio. ¿Listo? Bueno, muy buenos días a todos. En el nombre de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, agradecemos a todos su asistencia en la mañana de hoy. Antes de comenzar, quiero comentarles que el chat ya se encuentra activo. Nos pueden dejar sus preguntas, las cuales serán transferidas a nuestros conferencistas una vez termine cada intervención. De igual forma, queremos informarle a todas las personas que desean su certificado de asistencia que deben estar durante toda la conferencia y en cierto momento, más que todo al finalizar la conferencia, les indicaré cómo solicitar su certificado y cuál sería la evidencia que deben utilizar para demostrar que estuvieron durante todo este webinar. No siendo más, damos oficialmente inicio a nuestro webinar Construyendo herramientas y estrategias en épocas de crisis. Hoy nos acompaña el doctor Edgar Suárez. Él es director, socio y fundador de Suárez Consultorías. Es abogado socioeconomista, especialista en Derecho Comercial y Laboral. De igual forma, nos acompaña el doctor Ricardo Reyes. Él tiene un máster en administración de empresas y es consultor en direccionamiento estratégico y financieros. A estos dos grandes especialistas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido, señor Edgar. Adelante con su intervención. Buenos días, muchas gracias por la invitación de ACOPI. Siempre estamos aquí dispuestos a compartir experiencia, algunas notas con nuestros amigos empresarios que han dado tanto pelea en estos meses y en los que vienen, conservando el empleo, conservando la riqueza nacional y protegiendo esa fuente de empleo tan importante. Entonces, estamos con Ricardo Reyes. Si quieres, avanza. Ricardo y yo somos un equipo desde hace más de 10 años que estamos ayudando compañías que se reestructuran de forma privada y ahora en esta época de crisis con mayor razón. Avanza, por favor. Ya esta es un poco lo que hacemos nosotros haciendo abogados de negocios y el doctor Ricardo, quien ya también hicimos la misma presentación. ¿Qué queremos contarles hoy? Primero, entender dónde estamos. Algo que con Ricardo se maneja mucho por un concepto de, devuélvete por favor. Algo que con Ricardo manejamos mucho, que es el diagnóstico organizacional para mirar dónde estamos y qué tan viable es la compañía. Después les vamos a mostrar lo que son dos estrategias, una las del negocio y las otras que se trabajan una vez se tiene claridad de que la compañía es viable, que son las herramientas jurídicas, y luego vamos a aterrizar en nuestro propio caso. Es decir, ¿cómo sé cuál herramienta de las que hablamos con Ricardo, hablamos con el doctor Suárez, pueden ser viables? Y finalmente nos queremos dejar tarea para la casa, y es un autodiagnóstico que recoja todo lo que han visto durante la charla y un documento adicional que les vamos a enviar y que estamos dispuestos a apoyarlos como una forma de retribuir la generosidad de ACOPI en invitarnos de forma frecuente a estas charlas. Avancemos. Adelante, por favor. Entonces, empecemos en dónde estamos, cuál es la situación. Avancemos, por favor. Lo primero que hay que recordar es que cuando uno es empresario, tiene la claridad de que hay dificultades. Avanza, por favor, que no has avanzado. Ok. Que cuando se es empresario, se asume un riesgo de que no siempre las aguas están claras, a veces tenemos aguas fuertes, y esta es una época donde tengo mi aventura, tiene situaciones imprevistas, pero sobre todo otras también imprevisibles. Por muy que al principio, cuando hacemos planeación estratégica, miramos riesgos, hay unos como estos que no teníamos calculado en el nivel de dimensión.
Y esto, y por eso esta primera diapositiva es casi un resumen de lo que quisiéramos al final que les quedara claro. El primero, estamos en una situación de gerenciar, es decir, de llevar este barco hacia un sitio, porque tenemos mucha gente en este barco, que lo llamamos los grupos de interés, es decir, proveedores, trabajadores, financiadores, que están dependiendo de las reacciones y decisiones que tomemos. Por la primera, considerar si nuestro negocio es viable, trabajar con un concepto de reputación y uno que vamos a trabajar con Ricardo, el de sostenibilidad. Y recordar que todas las decisiones que tomemos van a afectar a la compañía, por supuesto, a todos sus grupos de interés, es decir, todos los proveedores, trabajadores, financiadores, pero también, y esto se olvida mucho, al patrimonio de los accionistas y en el caso de nosotros, Hakopi, de esas familias empresarias que tienen una concentración de riesgo y de sueños en estas empresas. Después vamos a mostrarles como un cuestionamiento fuerte, oiga, ¿sí será que debemos continuar o habría que parar y empezar un negocio nuevo o bajar la exposición o a lo mejor yo no quisiera estar a la edad que tengo, como decía algún cliente, tengo 70 años y para pagar necesito 20 más, yo no sé si quiero hacer eso. Pero también le vamos a hacer parte del diagnóstico que queremos que hagan como ejercicio final, es mirar si mi negocio es viable. Y a partir de esa viabilidad, mirar qué puede pasar o no pasar frente a ese entorno. Y algo que hemos aprendido en esa crisis, especialmente en compañías familiares, como ustedes saben, nosotros tenemos mucha fuerza apoyando esos procesos de transición generacional. Y es que es la hora de que los buenos generales ayuden a los tenientes y a los nuevos oficiales. Es decir, necesitamos cobrar un activo intangible ganado durante estos muchos años que se llama confianza. Por eso, en parte de la negociación que queremos al final, vamos a colocar esta carta en la mesa y es: mi confianza respalda de tantos años, necesito un voto de apoyo. Y finalmente, queremos que se lleven también un tema y es: ¿cómo está la protección del patrimonio de la empresa? Los socios, está limitado, me explico. Puede haber gente que me quiere apoyar, pero dicen, oiga, si lo apoyo me pagan en 15 años, pero si se liquida, yo tengo una hipoteca y me pago primero. O mejor, yo tengo a los socios que tienen muy buenos bienes. Entonces se dan cuenta cómo esta diapositiva que tenemos acá va a recoger, y pero al final que la veamos, o cuando retomen estas notas si quieren, porque la presentación es de ustedes, por supuesto, van a poder mirar y entender lo que queremos, que esta es una decisión de entorno. Adelante, por favor. Sigamos ahora sigamos, por favor. Aquí. Fíjense que algo que hemos encontrado con Ricardo es que durante el año pasado se le echaron todos los males al COVID. Y resulta que muchas de las causas que nos plantean ya estaban antes de la crisis. Aquí quiero resumir unas que nosotros cuando estamos en juntas directivas o asesorando familias, les decimos, oiga, ¿y no vieron el tema? Por ejemplo, que había una falta de planeación estratégica, es decir, que no teníamos claro para dónde íbamos y hacíamos de todo. ¿O no se dieron cuenta que estaba un tema ya de mal clima laboral? Que estaba yéndose los trabajadores, que ya estaban demandándonos. ¿No se dieron cuenta que los socios ya les estaban, los bancos especialmente les estaban diciendo, les renuevo cupos, pero si me da nuevas garantías y firman los socios? ¿O no empezaban a darse cuenta, todo esto antes del COVID, que había ya conflictos entre socios, conflictos entre las gerencias, con los acreedores, más estas que ustedes están viendo, que tengo problemas de flujo de caja, que mis clientes se me estaban yendo, que había despidos de trabajadores, etcétera? Es decir, fíjense que muchas de estas causas se nos está olvidando que pueden estar o estaban antes y no estamos dimensionando su papel real. Por eso Ricardo, ahora que va a entrar un poco más adelante, nos va a explicar la necesidad de entender cuál es el problema y cuál es el impacto de la crisis ahorita frente a lo que hay y también frente a lo que había. Adelante, por favor. Pues hoy que estamos aquí y tenemos compañías que están viendo, oiga, hemos pasado, los auxilios de los bancos nos han apoyado, pero yo no sé si mi negocio funciona porque resulta que yo necesito que la gente esté conectada
que esté conmigo presencialmente porque es mi negocio. O, ¿sabe qué? Yo no estoy entendiendo mucho la posibilidad de obtener nuevos créditos. Estas diferentes causas de la crisis que estamos viendo, síntomas, vamos a tener que entenderlas a qué corresponden, cuáles son internas, cuáles son externas, etcétera. Sigamos, por favor. Y para ello, Ricardo tiene un modelo que me parece muy interesante y ya aquí, y es la pregunta que le hacemos siempre a los empresarios con quienes nos plantean qué hacer. La primera pregunta es: ¿su negocio es viable? Y Ricardo maneja un tema de un equilibrio fundamental entre venta, rentabilidad y liquidez, que quiero pedirle que con toda esa pedagogía que ha tenido durante tantos años, primero como profesor allá en el Perú durante mucho tiempo y también con tanto empresario, que nos explique de una forma sencilla cómo es ese equilibrio y cómo lo determino, dónde estoy desequilibrado. Por favor, Ricardo. Buenos días a todos los asistentes. Me gustaría retroceder a la lámina anterior, por favor. Cuando vemos y hablamos de qué es una empresa sana, estamos hablando de una organización que logra un equilibrio entre el nivel de ventas que tiene, la rentabilidad que ofrece para los accionistas, para los inversionistas y la liquidez que maneja. Una empresa que logra un equilibrio entre estas tres variables se considera una empresa sana. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa ya empieza a tener estos desequilibrios y empieza, como se dice, a enfermarse? Ahora vamos a empezar a ver en la siguiente lámina cuáles son los primeros desequilibrios que hay. Y los he clasificado en tres grupos. Los desequilibrios orientados en la parte de las ventas, los desequilibrios orientados en la parte de la rentabilidad y finalmente los desequilibrios enfocados en el tema de la liquidez. En la parte del desequilibrio, en la parte comercial, en la venta, lo primero que tenemos que entender es que nosotros cuando realizamos toda la actividad comercial, estamos administrando 4 variables que son claves: el producto, el mercado, los canales y los clientes. Entonces voy a empezar a comentarles cuáles pueden ser los primeros problemas derivados del producto. Entonces, puede ser que tengamos un producto costoso que empiece a quedar fuera de mercado. Nosotros no nos vamos dando cuenta y vamos permitiendo que las ventas vayan estancándose y vayan cayendo porque no estamos tomando medidas para poner el producto en mercado. Otro tema que nos puede pasar es cuando el producto empieza a desactualizarse. Eso es muy frecuente en algunos casos con la tecnología. Tenemos un portafolio de productos bastante bueno y de pronto llega una nueva tecnología y todo lo que tenemos ya queda desactualizado. Productos obsoletos. Empezamos a vender productos que el mercado ya no quiere. En consecuencia, poco a poco empiezan a estancarse las ventas o empiezan a bajar. A veces tenemos una selección inapropiada de productos. Eso quiere decir que a veces un producto empieza a competir con otro y prácticamente lo que estamos haciendo, estamos canibalizando nuestra oferta de productos y obviamente eso no incrementa la venta. Finalmente, podemos estar hablando de poca diversificación. Tenemos éxito en una línea de productos, pero no estamos ampliando otros, o no estamos poniendo complementos, o no estamos poniendo accesorios a estos productos, y simplemente lo que empieza a pasar es que los clientes se van a otro mercado donde tienen un producto que tiene mayores complementos y accesorios. El tema de los productos sustitutos. Esto puede suceder. Y finalmente, uno de los asuntos más críticos que normalmente pasa es los productos no conformes, cuando hay muchas PQRs. En general, cuando yo hablo de producto, me refiero a un bien o a un servicio que presta la empresa. En consecuencia, eso es lo que podríamos ver que puede suceder y que simplemente estamos viendo que sucede, está pasando en los niveles de venta, pero no estamos actuando en algunas de estas categorías. Vamos al segundo tema, y es algo que conversamos mucho con Edgar. ¿Qué pasa si el mercado está estancado
¿O qué pasa si el mercado se contrae? En este momento tenemos un tema de mercado que se contrae en algunas categorías fuertemente. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación? ¿O qué está pasando si nosotros creemos que si vendemos más del mismo producto vamos a vender más y el mercado se empieza a saturar? ¿O estamos muy cómodos en una zona de confort y no estamos prestando atención a que están apareciendo nuevos competidores? Y finalmente, hay otros temas parecidos a que siempre trabajamos el mismo territorio, no hacemos expansiones y en algún momento dado o entra competencia o ese territorio se contrae y no nos hemos diversificado y en consecuencia nuevamente las ventas se estancan o empiezan a caer. Y un tema que ahora estamos viviendo en estos últimos 13 meses, ¿qué tan presentes o ausentes estamos en el mercado digital? El mercado digital es una realidad y en este momento algunos de nosotros que consideramos que estamos muy presentes en el mercado presencial, resulta que entramos a una página y buscamos en Google nuestra empresa y no aparece. Entonces no estamos presentes en ese mercado digital y obviamente el que aparezca ahí va a empezar a tomar una porción del mercado que yo mismo no estoy trabajando. Vamos al siguiente punto, por favor, a la siguiente lámina. Acá quisiera aclarar un poco que a veces cuando hablamos de canales o hablamos de clientes, podemos confundir. El cliente para mí es el consumidor final y a veces necesitamos algunos canales intermedios para llegar a él. Cuanto más canales hay, obviamente la información que recibimos empieza a distorsionarse. Pero la información, por favor, retroceda. Pero la información clave es saber qué es un canal y qué es un cliente. El canal es un intermediario con los clientes finales. Algunos negocios los tienen, otros no. Pero el que lo tenga debe trabajar una estrategia muy clara para que el cliente y el canal sean estables, que no los desatengamos, que no estemos solamente trabajando en un canal. Por ejemplo, podemos estar muy cómodos trabajando con una gran superficie y de pronto la gran superficie busca otro producto y ese canal se empieza a golpear y nosotros tenemos mucha dependencia de él y automáticamente nuestras ventas se golpean. Necesitamos en este momento revisar cuántos canales debemos trabajar para poder mantener las ventas. Y finalmente, muchas veces a los canales simplemente los tratamos como un canal de compra y venta y no les damos estímulos, no les damos apoyos o no les damos soportes como para que ellos estimulen y vendan más nuestros productos. Algo parecido sucede con los clientes. Muchas veces perdemos clientes sin quererlo, no los atendemos bien, no creamos nuevas bases de clientes, no los fidelizamos. Esto significa que no logramos que los clientes nos compren con la debida frecuencia. Y finalmente también no estamos realizando ninguna actividad o incentivo para que compren o recompren con más frecuencia. No sé, Edgar, si tú quisieras que comentemos algo relacionado con este tema de mercado, clientes, productos y canales. Avanza primero en el otro desequilibrio, por favor. Avanza un poquito para poder tener el tiempo. Perfecto. Vamos al siguiente cuadro. Siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar a ver ahora el segundo desequilibrio que podríamos tener y está directamente vinculado más bien con la rentabilidad. La rentabilidad la podemos medir en tres niveles. El del margen bruto, el del margen operacional, que algunos lo conocen como el EBITDA, y el del margen neto. Cuando empiezan a caer los márgenes y empieza a esfumarse o desaparecer la utilidad, inmediatamente debemos analizar en qué categoría de problema estamos. ¿Es un problema tipo 1 de margen bruto? ¿El costo que estamos reflejando no está bien realizado? ¿Se nos está subiendo mucho el costo de lo que ofrecemos y el margen se nos está acortando? ¿No tenemos posibilidad de subir precio?
Problemas de fijación de precio. A veces consideramos que el precio que estamos vendiendo está razonable y en estas épocas a veces contradictoriamente a uno le cuesta trabajo a veces subir el precio de algún producto, cuando la realidad de las cosas es que comparado con el mercado a lo mejor la competencia lo está vendiendo un poco más alto y uno no está haciendo el monitoreo adecuado y puede tener un espacio de precio para poder mejorar. Tanto la evaluación como la revaluación impactan normalmente en estos temas, ya sea para importar o para exportar. Si uno está exportando y el dólar baja, automáticamente el precio se nos va a bajar. Si uno importa y el dólar sube, vamos a tener problemas de costos y de fijación de precios. Cuando uno entra en el tema productivo o logístico también, uno de los problemas que más se están presentando es que estamos haciendo las cosas con costos muy altos, ya sea la producción, la logística, la distribución. Todos esos procesos a lo mejor están siendo costosos y podemos encontrar caminos más eficientes. Y finalmente, el tema de la automatización o la digitalización que está últimamente impactando muy fuertemente. Estamos entrando a una economía 4.0 y eso significa que hay muchos procesos de producción, muchos procesos de logística que se pueden automatizar y se pueden digitalizar y nos permiten rebajar sustantivamente los costos operacionales para poder tener un producto más competitivo. En la segunda categoría de margen operacional, podemos encontrar estos posibles inconvenientes. Lo que pagamos a la fuerza de venta, incluyendo las comisiones, es muy alto. A lo mejor estamos sosteniendo unos arriendos altos para la estructura del negocio. Estamos haciendo una publicidad poco efectiva y de alto costo. Los procesos de operación están también altos. Todo el soporte contable, administrativo, tecnológico, de recursos humanos, de tesorería, es elevado. Estamos en un nivel de digitalización muy bajo. Esas preguntas son las que inmediatamente impactan en toda la estructura de los gastos de la operación y nos permiten establecer qué tan bien o qué tan mal está nuestro margen operacional. Siguiente lámina, por favor. Este es el último punto relacionado con lo que vendría a ser analizar el margen neto. Una vez que tenemos las ventas menos los costos, menos los gastos de operación, usualmente tenemos un gran dilema. ¿Lo hacemos con nuestros recursos o lo hacemos con recursos bancarios o extrabancarios? Usualmente, una de las cosas que adelgazan el margen neto es cuando en las negociaciones bancarias estamos enfrentando tasas altas. En segundo lugar, por falta de tener acceso a mayores cupos bancarios, tenemos que recurrir a deudas extrabancarias con costos muchísimo más altos que los bancarios. A veces, por problemas de liquidez, incurrimos en el tema de financiarnos con deudas fiscales. Y la deuda fiscal probablemente es la más costosa de todas. No estamos cuidando las comisiones y gastos bancarios que nos están cobrando las entidades financieras. Y uno de los asuntos que muchas veces encontramos en las empresas es que hay negocios que están pagando cuotas de leasing de activos que no tienen que ver nada con el negocio. Y obviamente la rentabilidad que obtiene el negocio la absorbe las cuotas o los intereses de un activo que no pertenece a lo que vendríamos a llamar el negocio en sí. En consecuencia, estos tres elementos que menciono hacen que los márgenes puedan bajar y la utilidad desaparecer. Vamos al siguiente, por favor. Vamos a los desequilibrios básicamente relacionados con el capital de trabajo. Y acá estamos trabajando en 5 frentes. El disponible, llámese caja, bancos, efectivo o recursos monetarios. El exigible, que es toda la cartera. El realizable, que son todos los inventarios que podamos tener. La proveeduría,
y finalmente el financiamiento bancario. Empecemos por el lado de qué síntomas podemos encontrar en el lado de la caja o del disponible. Que tratamos de tener una caja mínima y nunca la tenemos y simplemente tenemos que parar el pago porque no hay recurso. O recurrimos constantemente a sobregiros para poder financiar la quincena o el fin de mes. O permanentemente estamos entregando cheques posfechados y asumiendo un riesgo de que a lo mejor no tengamos el recurso para poder cubrirlos. Estamos permanentemente negociando para liberar cupos de bancos o liberar despachos de proveedores. Estamos cumpliendo con dificultad o a veces incumpliendo acuerdos de pago. Todos esos temas definitivamente están relacionados con el tema de la disponibilidad de recursos. En el segundo problema que podemos tener en la parte de la cartera, y a veces está pasando con más frecuencia en algunas categorías, es que los clientes morosos empiezan a aumentar, o los clientes que no pueden pagar y los tenemos que clasificar como incobrables, o que estemos otorgando un plazo de crédito muy alto y eso está significando que no estamos en condiciones de solventarlo porque no tenemos esos recursos. Ley 1116. El cliente entra a Ley 1116 y sabemos que tenemos que entrar a una negociación. La expectativa de cobro, eso puede pasar a 3 o 4 o 5 años más. Empezamos a tener muchos procesos de cobro jurídico con los clientes porque ya los procesos persuasivos no nos dan el resultado que esperamos. Y eventualmente hay otra figura, es que teniendo la cartera, por la presión de caja que tenemos que hacer factorings, tenemos que otorgar descuentos por pagos anticipados elevados que nos van impactando directamente en la rentabilidad del negocio. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, vale, gracias. Vamos al tema del inventario. ¿Qué tan sano está el inventario? A lo mejor la rotación es muy lenta. Tenemos dentro de ese inventario productos obsoletos o descontinuados. Usualmente a veces tenemos productos que se han perdido o simplemente que no tienen el valor que deben tener y no lo estamos reportando. En consecuencia, esa cifra está inflada, pero la realidad es que no tenemos ese inventario para realizar. Podemos tener excesos de compra en materia prima o exceso de desperdicios en el consumo de las mismas. Y uno de los elementos también que pasa es cuando tenemos un inventario de productos terminados que tienen un mayor valor de costo que el que teníamos previsto. En consecuencia, sabemos que tarde o temprano eso nos va a golpear en el margen. Por el lado de la proveeduría, el problema número 4, podemos tener permanentes incumplimientos de compromiso de pagos a proveedores. Estamos con un nivel demasiado alto de deuda con los sellos. Sufrimos permanentemente bloqueos por atrasos. Perdemos proveedores estratégicos y eso nos impacta a futuro en las ventas y en las rentabilidades. O tenemos más bien demandas o amenazas de embargos por no cumplir con los pagos previstos. Todo esto está en la categoría de proveeduría. Cada uno de nosotros en este diagnóstico que estamos hablando con Edgar tenemos que identificar cada uno de ellos de dónde viene, a dónde va y cuál es la causa y el origen principal. Siguiente lámina, por favor. Finalmente, el tema de las deudas bancarias, extrabancarias y fiscales. Puede ser que tengamos la deuda muy concentrada en el corto plazo. Entonces no la podemos enfrentar y tenemos que ver cómo pasarla a mediano y largo plazo. Estamos pagando costos muy altos de los intereses por necesidades urgentes de fondos. Estamos incumpliendo permanentemente los acuerdos de pago de bancos, ya sea en capital o de intereses. O ya tenemos encima posibles demandas o embargos. Y finalmente, estamos desatendiendo las obligaciones fiscales con posteriores sobrecostos de multas, moras y eventualmente embargos. Esos son todos los desequilibrios que estamos hablando en las 3 categorías. Siguiente, por favor. Ahora, Edgar, más bien conversemos un poquito de las estrategias.
¿Por qué era importante? ¿Por qué era importante exactamente este análisis que le pedí a Ricardo que lo hiciéramos en detalle para ustedes? Porque resulta que yo no le puedo decir ahora, cuando hablemos de las diferentes estrategias para negociar con mis acreedores, por favor apóyenme, que esta vez voy a salir. La pregunta que le va a hacer es, ¿cómo haciendo lo mismo va a obtener resultados distintos? Entonces yo me siento y digo, mire, mi empresa ha hecho todo un análisis para tener equilibrio. Encontramos estos problemas de ventas, estos problemas de rentabilidad, estos problemas de financiación. Significa que tengo la capacidad de autocrítica, pero también de proyección sustentada a las estrategias que vamos a mostrar. Por eso, dentro de ese autodiagnóstico que les invitamos a hacer, esto debe ser muy detallado para decir, tenemos estos, lo cumplo, no lo cumplo, lo cumplo, no lo cumplo, o tomé tales medidas, para que ahora que vamos a mirar las otras estrategias sean creíbles, se puedan proyectar y se note, como en últimas, que en las proyecciones, en los estados financieros, se vea que mis acciones después de un diagnóstico va a impactar en la viabilidad, en la venta, en la sostenibilidad y sobre todo en la capacidad de ser sostenible la compañía pagando el pasivo que tiene. Veamos dos tipos de estrategias. Avanza, por favor. Ricardo nos va a contar ya un poco más rápido cómo este diagnóstico se va a traducir en reestructuraciones operacionales y del modelo de negocio, y ya con base en todo lo que ya he dicho, yo de una forma mucho más rápida, porque lo más importante es este primer diagnóstico, les voy a mostrar las diferentes alternativas que tenemos, y no solamente para empresas, sino también cómo se pueden proteger comerciantes, personas naturales, hasta cooperativas, fondos, etcétera, que piensan que no hay normas para ello. Entonces, Ricardo, de una forma un poco más rápida ya, porque el último lo van a poder hacer en el autodiagnóstico que les vamos a enviar, muéstrale cómo se implementa esta primera estrategias corporativas, por favor. Perfecto. ¿Por qué no pasamos a la siguiente lámina? Cuando estamos construyendo una estrategia, tenemos que tomar algunas acciones que van a producir unos replanteamientos, unos reordenamientos, reorganizaciones, renovaciones y reestructuraciones que posteriormente cambian la estructura de la organización. Yo he identificado 5 estrategias claves que uno tiene que manejar en la empresa para poder hacer ese cambio que dice Edgar, que no es hacer lo mismo, sino hacer algo diferente. El primero es un replanteamiento comercial. En ese replanteamiento comercial, el trabajo fundamentalmente está en las 4 variables que hablábamos: el producto, el canal, el mercado y el cliente. En segundo lugar, el reordenamiento productivo. Fundamentalmente, cualquier ordenamiento productivo, ya sea de bienes o de servicios, porque todos, cuando hacemos algo, hacemos una transformación, y esa transformación es como si uno tuviera una fábrica, ya sea de consultoría, ya sea de prestación de servicios de aseo, o ya sea más bien de confección de una prenda de vestir. Todos tienen un proceso productivo, entre comillas, que pueden mejorar. Y eso tiene 3 variables: el producto de calidad, el costo adecuado y el plazo de entrega oportuno. Esos 3 elementos tienen que estar orientados en el reordenamiento productivo. El tema de la organización administrativa es básicamente el soporte de la oficina en todo lo que es back office, y significa un alineamiento muy claro entre el recurso humano, el recurso tecnológico, el recurso físico y el recurso financiero. En esta parte hago especial énfasis a la renovación tecnológica. Cada uno de nosotros tenemos que propender y trabajar mucho en un plan de tecnología que involucre tecnología, información y comunicaciones. Y finalmente todo lo que es la reestructuración financiera, que nos obliga más bien a lo que más adelante Edgar les contará, a ver qué caminos tomamos, que pueden ser privados o públicos, para poder hacer esas reestructuraciones, para lograr una liquidez y una solvencia de la empresa, mientras encontramos el camino de la mejor rentabilidad. En el cambio de la estructura, ¿qué va a producirse? Se va a producir cambios en el modelo de negocio, y eso significa la forma en que trabajamos el producto con el mercado. En segundo lugar, el cambio en el modelo de procesos, para poder fortalecer procesos estratégicos
especializar procesos misionales y simplificar procesos de apoyo o de soporte. Eso inmediatamente impacta en un organigrama, en el cual hace que los roles y las funciones de cada una de las personas sean más claros. Y finalmente, eso también tiene un impacto en la estructura salarial, la cual en algunos casos se adelgaza o en otros casos se reorienta a lo que es más importante para la organización. Y finalmente, los cambios en el nivel de tecnología. ¿Quién de nosotros ahora no está sufriendo con lo que es la tecnología, todo lo que es el Wi-Fi, la conectividad? Tenemos grandes retos ahí para poder cambiar el home office, para poder lograr una serie de desarrollos que nos permitan hacer estos cambios a menores costos. Siguiente lámina, por favor. Y finalmente, ¿con qué herramientas trabajamos? Dentro de todo lo que he venido observando en el tiempo, básicamente el monitoreo que yo podría hacer es a través de 3 estados que siempre deben ser comparables. Eso significa que yo los pueda medir o contra un año anterior o contra una meta futura. El primero es el de la situación financiera, todos lo conocemos, que es el estado de resultados. Pero normalmente no hacemos el trabajo de comparar el estado de resultados con el presupuesto. Cuando les preguntamos a muchos clientes si ya tienen el presupuesto, nos dicen sí, vamos a vender tanto. ¿Y cuánto vas a ganar? ¿Y cuánto va a ser tu gasto de venta? ¿Y cuánto va a ser tu margen neto? ¿Y cuánto va a ser tu margen bruto? Ah, eso no lo tenemos, pero sí tenemos presupuesto. En consecuencia, no estamos haciendo la tarea de toda la estructura que está entre la venta y la utilidad. En consecuencia, solamente la medimos con el balance o el resultado visto hacia atrás y no necesariamente con una estructura modelo que se sustente en un presupuesto. El otro tema está relacionado con el flujo de caja real y flujo de caja proyectado. Es muy importante que nosotros trabajemos en el tema de saber cómo están clasificados los egresos que tiene la empresa y los ingresos que tiene la empresa por categorías. ¿Cuáles son los movimientos operacionales que genera la caja? ¿Cuáles son los movimientos no operacionales o financieros? ¿Y cuáles son los movimientos patrimoniales que se realizan en la caja? Los operacionales son muy sencillos, los cobros, los pagos y los impuestos. Los financieros, los préstamos y los pagos de las deudas. Y los de patrimoniales, las inversiones o los retiros de recursos que hace el inversionista. Pero cada uno tiene que estar clasificado y tiene que estar muy identificado para ver si nos estamos excediendo en alguno de ellos. Y por otro lado, nuevamente, ¿cuál es la proyección de la caja? ¿Para cuánto tiempo tenemos oxígeno? Y esas son las cosas que muchas veces se miden en muy corto plazo y obviamente nos hacen tomar decisiones que muy rápidamente las tenemos que cambiar para lograr mayores plazos de pago cuando uno está en una situación de crisis. Y finalmente el tema patrimonial, que es básicamente este balance entre lo que uno tiene, lo que uno debe y la diferencia que es el patrimonio de la empresa. En consecuencia, un balance nos dice mucho respecto a cómo está la situación de liquidez, la situación de solvencia, la situación de rentabilidad del negocio. Y siempre esos 3 documentos combinados nos permiten lograr un panorama muy claro de navegación de la empresa. Sigamos, por favor. Este es un ejercicio básicamente de cómo parto de un estado financiero contable para llevarlo a un resultado comparativo con el año anterior, que es la primera columna, y con el presupuesto. Y eso tiene como propósito ver cómo están nuestros indicadores. En este caso podemos ver que esta empresa en este año está perdiendo una cantidad y el año pasado estaba ganando, pero en el presupuesto también tenía previsto ganar. Entonces ya empezamos a tener variaciones y desviaciones respecto a lo que esperábamos. La segunda, la herramienta financiera, el flujo de caja proyectado. Es muy diferente trabajar el flujo de caja proyectado sobre cobros y pagos que trabajar el pérdidas y ganancias con ventas, costos, gastos y utilidades. No todo esto son los mismos conceptos y tenemos que empezar a conocerlos y trabajarlos uno a uno para poder maniobrar mejor la caja. Y la tercera herramienta, vamos por favor al siguiente lámina, es básicamente lo que todos conocemos, pero que siempre lo vemos
demasiado desagregado. Lo vemos con 6 ceros y a lo mejor simplemente verlo en millones y verlo comparativo y agrupando las principales cuentas nos da un mejor panorama de cuál es nuestra situación. Sigamos, por favor. Ahí tenemos el lado del activo. Acá tenemos el lado del pasivo y patrimonio. Y como verán, verlo en esta forma nos facilita mucho y nos simplifica el manejo de las grandes cifras o de los grandes números. Sigamos, por favor. Okay. Bueno, y acá más bien ya le entrego el bastón a Edgar en la parte, si estamos haciendo esto en la parte interna, en la parte de la empresa, ¿qué vamos a hacer en la parte externa? Y ahí es donde tenemos mucho trabajo por ver. Y te cedo la palabra, Edgar, en esta parte. Gracias, Ricardo. Que era la expectativa que tenía que les presentaras de una forma tan pedagógica esto. ¿Por qué? Porque resulta, empresarios, que cuando nos acercamos a los bancos, a los proveedores, allá detrás hay personas como Ricardo que ven nuestro entusiasmo, que ven toda la buena nombre que tenemos, pero que van a volverlo cifras, van a volverlo procesos, van a mostrar o van a verificar nuestro conocimiento de nuestro negocio y nuestra dificultad para poder proyectar. Luego, esto que acabamos de ver es lo primero que nosotros decimos antes de considerar otras alternativas. ¿Conoces su negocio? ¿Es un negocio viable? ¿Lo podemos sustentar? Si es así, arranquemos a ver alternativas jurídicas. Y vamos a mirar un poquito más adelante de qué dependerá cuál es la adecuada para mí. Entonces, siempre que estén viendo estados financieros, eso no es un problema de contadores. Él nos presenta la información. Somos nosotros los empresarios los que la evaluamos frente a nuestra propia estrategia, frente a nuestro propio riesgo. A lo mejor el contador dice, oiga, deberíamos entregar el inmueble. Y ya, ¿por qué? Porque puede tener alguna visión distinta y ustedes estratégicamente lo van a decir, no, a lo mejor puedo utilizarlo como una forma o de retanquearme o de bajar un pasivo, etcétera, es lo que vamos a mirar. Estos mecanismos tan sencillos no son de grandes compañías. Hoy nos lo piden los bancos, los proveedores a cualquier nivel y debemos tener la palabra clave que es el seguimiento, de hacerlo de forma mensual con nuestro equipo y mucho más en crisis, de verificar todos los puntos de equilibrio, mirar cuáles son la reorganización administrativa y del negocio y cómo se proyecta. Teniendo eso, ahora sí digamos nosotros, ¿qué podemos hacer? Nos resulta, algunos empresarios muy entusiastas nos dicen, ¿saben qué? Ayúdenme a conseguir tiempo que yo salgo. No sería ético decir, sí, claro, hagámoslo ley 1116 y le conseguimos tantos meses con los nuevos decretos. Si yo sé que al final no va a salir, de pronto, a veces la pregunta es, oiga, ¿y por qué no liquida? ¿Cómo así? Si nosotros no vemos que el negocio no es viable, me parece que debe ser el primer ejercicio. No puedo pensar, como si estoy en un casino, que en la próxima mano recuperar las pérdidas. Eso no es racional. Entonces, por eso vamos a mirar las alternativas jurídicas teniendo en cuenta que mi negocio es viable o eventualmente que puedo negociar una manera civilizada de liquidar todo o parte de mi negocio y quedarme con lo que sé. Avancen, por favor. ¿Cuáles son las que tenemos de forma general? Lo que teníamos siempre con la ley 1116, lo que antes llamaban concordatos o ley 550, que básicamente es un proceso donde yo me siento con mis acreedores y les digo, oiga, tengo una dificultad por estas razones, apóyenme en un proyecto así, voy a bajar el pasivo, yo tengo una posibilidad de sostener tanto pasivo, lo demás quiero desmontarlo, entrego estos bienes, si me dan tantos plazos, algunos acreedores me van a mí a capitalizar o los socios inyectan dinero o parto la compañía, etcétera. Ese era el tradicional que obviamente ha funcionado y muchas compañías lo hicieron. Pero resulta que por la pandemia se expidieron dos decretos muy importantes, que es el 560 y el 772, que buscaron mecanismos más rápidos de solución, mucho más negociados. Y especialmente el 772, que va para las pymes, que es un procedimiento que nos lo han pintado muy bien, ha sido un trabajo muy interesante que ha hecho la Superintendencia de Sociedades, pero los empresarios no hemos visto el impacto de no hacerlo bien, porque podría facilitar nuestra propia liquidación en una alternativa que podría haber sido negociada distinta. Vamos a mirarlo despacio. Avancemos, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, entonces,
Rápidamente, la ley 1116 sigue siendo válida. De hecho, los decretos que hay siempre mencionan la misma norma. No es que cambió el régimen, no, además son regímenes transitorios. Seguimos con la 1116, una ley hecha para personas naturales, comerciantes, y eso es lo que estamos viendo. Muchas personas piensan, esto solamente es para el que sea persona jurídica. No, esto es para que el comerciante, ya sea que lo haga a título personal o a través de un vehículo jurídico. Y existía, y eso es muy importante, antes un poco de personas excluidas. Hoy con los nuevos decretos se ha ampliado la base de entidades que pueden acogerse a procesos de insolvencia. De hecho, muchas entidades sin ánimo de lucro antes no lo hacían y terminaban liquidadas. O algunos del sector salud, del sector educativo, que antes tenían unos regímenes muy limitados a la entidad que lo regula. Hoy se está abriendo varios mecanismos que por eso es importante que lo tengan claro. Y aquí quiero, con el perdón de mis colegas, así como dijimos que el contador entrega información al empresario, nosotros los abogados somos instrumentos de la solución que se construye con personas que saben del negocio, que quiénes son ustedes. Nosotros les mostramos alternativas y sus abogados les van a ayudar a implementar y a negociar esa vía. ¿Qué busca la ley 1116? Proteger el crédito, o sea, primer grupo de interés, los acreedores, pero también recuperar la empresa como unidad de explotación económica. ¿Por qué? Porque genera riqueza. Y aquí quiero ser claro, una frase que algunos le escuchaban al superintendente de sociedades, él la dijo les impresionó, porque decía que puede ser que a lo que hay que salvar es la empresa y no al empresario. Y en eso es importante, como parte de un tema puede ser que si no fui capaz de pagar, toma mi empresa, o sea, la actividad económica organizada, y la entregan a los acreedores y yo perdí todo mi negocio y otros lo manejen. Una cosa es la empresa y otra es el empresario. Aquí están buscando a la empresa. Y finalmente, ¿qué se quiere? Generar empleo y conservarlo. Adelante. Esto básicamente hoy la superintendencia, pero ha habido un cambio que es interesante. Siempre lo hacía la superintendencia de sociedades en sus regionales y hoy con virtualidad ha sido muy importante porque la superintendencia ha hecho un trabajo muy interesante de mejorar la comunicación y las herramientas. Creo que es justo reconocerlo del trabajo que han hecho en virtualidad. Avancemos, por favor. La siguiente. Ok. Aquí hay unos tiempos, la tradicional, que había 4 meses, y ustedes conocen que hay procesos de varios años para firmar el acuerdo. Y entonces muchos acreedores decían, ya esta persona entró a un acuerdo 1116 y ni siquiera lo ha firmado. La ley decía que había que celebrarlo en 4 meses. El anterior no era tan cierto y se demoraban años para firmar, o sea, para empezar a correr el acuerdo. Eso no es viable en una situación tan difícil como ahora. Y entonces por eso se ha tratado, con los nuevos decretos que vamos a mirar de forma rápida, acelerar, quitar tantos requisitos e irnos a lo importante. O sea, el problema es el problema. ¿Cuál es el problema? Una compañía en crisis que tiene que llegar a una solución, no la formalidad, la ritualidad, los procesos, los documentos enormes. No, no, no. Lo que están diciendo los nuevos decretos es busquemos cómo solucionamos rápido para bien de preservar la compañía o para liquidar si no es viable. Por eso es tan importante saber qué escoger. Avancemos. Este es el primero que salió, y aquí es interesante que es el 560, que fue el primero que se espera, pero fíjense que va a haber algo que es una vigencia de 2 años pegada a la misma norma de 1116. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que podamos hacer negociaciones de emergencia en un periodo de 3 meses donde voy a estar protegido de embargos y no me van a poder atacar y puedo negociar ni me pueden calificar con Z porque estoy haciendo una forma temporal. Y resulta que si, por ejemplo, mi problema es con únicamente los bancos, ¿para qué me meto a una ley 1116 involucrando a mis proveedores, a los trabajadores, a la DIAN? Si a lo mejor que el banco puedo con un bien hacer un leasing a 10 años, bajo el banco, él está más tranquilo y yo quito la exposición que habla Ricardo y mi negocio se vuelve viable. Entonces, por eso es tan importante entender que este primer decreto 560 tiene 2 fases. Una muy importante que me permite negociación de emergencia y otra que me va a permitir hacer acuerdos un poco mayores, pero todo de un tema de una búsqueda de simplificar para que el negocio salga o para facilitar la liquidación. Adelante.
Y este que es el que más me importa en términos de pymes, porque la mayoría van a pensar, este es un proceso que surgió donde dice para entidades cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos. O sea, hay un grueso. Y coloca unos términos muy cortos para celebrar el acuerdo. La superintendencia ha hecho una gran divulgación, ha facilitado que se ingrese, los caminos, ha habilitado a las cámaras de comercio para que nos apoyen, pero ojo, también ha facilitado y ha divulgado que puede facilitar la venta de la compañía del martillo y los bienes para no perder valor. Entonces, ¿por qué es tan importante la fase primera? Yo de pronto debería tomarme el tiempito de mirar muy bien mi compañía, ver que todo esté en equilibrio. Después de eso puedo tomar mis 3 meses del decreto anterior y eventualmente ahí sí ingresar a una ley o lo que es ley 772, decreto ley 772, a cerrar un acuerdo donde, por ejemplo, no me quisieron apoyar sino el 60%, tranquilo, con ese 60 puede imponer un acuerdo en esta nueva modalidad de la ley 772 con unas restricciones. Es decir, es toda una estrategia de qué depende de la propia necesidad y de los propios confianzas. ¿Se acuerdan cuando arranqué que les dije que aquí teníamos un activo muy importante sobre el cual íbamos a girar? Se llama confianza. Este decreto está basado en confianza en el empresario para que en un tiempo rápido llegue a un acuerdo. Sigamos, por favor. Perdón, un tema ahí adicional. Algo importante, si quieres devuélvete, algo muy importante que pasó, y es que la superintendencia entendió que gran parte de estos acuerdos no se podían celebrar porque en la práctica asfixiaban al deudor porque estaba embargado. Y mientras se liberaban y la superintendencia liberaba los recursos, ya no había nada que hacer. Entonces se trajeron normas para que hubiera levantamiento de medidas cautelares de forma inmediata, sin tanto trámite y sin necesidad de que la superintendencia esté autorizando uno a uno, para poder no quitar la sangre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta como una herramienta. Sigamos, por favor. Aquí están todos los fundamentos de qué están haciendo. Beneficios tributarios, se suspenden normas, por ejemplo, las normas de disolución y liquidación por pérdidas están suspendidas. ¿Por qué? Porque muchas compañías terminaron afectadas. Y aquí es algo muy importante que hablábamos con Ricardo. Es verdad, pero yo traía unas causales anteriores, entonces no me van a recibir. O sea, estaba desequilibrado en la venta, mis clientes se habían ido. Sí, claro, pero también por cuenta del COVID se hizo mucho más grave. Entonces, fíjese que a pesar de que la causa esté allá, la ley me dice yo protejo a las compañías afectadas por el COVID, pero obviamente la afectación no es como que venía bien y por el COVID vengo mal. No, si yo me agravo, ese es el vínculo de causalidad que me va a permitir utilizar cualquiera de estas dos herramientas para hacer mi compañía viable, sostenible y merecedora de una oportunidad. Bajamos. Sigamos, por favor. Esta que les hablaba ya un poquito antes, y es el acuerdo que puedo hacer en Cámara de Comercio, tiene unos costos y eso es importante que lo evalúen. Si no, lo puedo hacer a través de la superintendencia en la primera etapa, que es muy interesante, que se llama preconcurso. Es decir, que yo puedo ir a negociar primero durante un plazo sin que me van a atacar. No tengo que ofrecer nada, no me pueden embargar y sobre todo me dan la oportunidad de decirle a mis proveedores y a mis financiadores cómo estoy. Sigamos, por favor. Aquí también ha habido, como se los dije, una gran ventaja de reducir tanto. Hoy se asume que la información que se entrega es válida. Antes había que probar cada cosa que Ricardo les mostró, había que validarlo, entonces la parte técnica de la superintendencia se demoraba demasiado y cuando llegaba la admisión ya no había compañía. Entonces aquí están invirtiendo la carga de la prueba. Asumimos que está bien y arranque. Avanza, por favor. Mecanismos interesantes que trae. Capitalización de creencias. Es un buen mecanismo. Otra descarga del pasivo. ¿Sabe qué? Cuando encontramos con Ricardo dificultades, las personas toman el capital de trabajo y compran la nueva sede. Es decir, lo que debía rotar en el año, lo volvieron ladrillos y terminan con la misma caja fosilizada. A veces la manera de salir es decir, oiga, ¿cuál es su negocio? ¿Vender hamburguesas o tener inmuebles? No, vender hamburguesas. Entonces no necesita ser dueño del inmueble. Luego bien podría ser que ese capital fosilizado ahí
vendamos el inmueble y nos quedamos con el arriendo para que el que compra tenga un buen inquilino como nosotros. Y esa plata nos permite descargar el pasivo como una fórmula de arreglo. También hay una fórmula de pagos de deuda sostenible que se está manejando con los bancos para decir, sabe que la compañía puede pagar en estas condiciones y significar en tanto plazo, sin involucrar a todo el tema, sino con un grupo. Pero también hay unos incentivos para inyección de capital. Es decir, si yo a una compañía de estas, que está en 1116 o 560 o 772, le doy un capital adicional, puede ser una manera en que a mí lo que me deben me lo saquen primero. Es decir, estoy de quinto y puedo estar compartiendo la primera prelación en pagos. Sigamos, por favor. Ok. Pero también hay otra opción. Ya vimos la reestructuración, pero liquidar es una opción. Y aquí es importante que lo vean. Uno puede llegar a una liquidación privada. Oiga, proveedores, no soy capaz, mi negocio, y nos ha pasado dolorosamente en muchos sectores, por ejemplo, el sector de restaurantes, de bares, que requieren la presencia del cliente. No pueden aguantar más. Los arrendadores no les dieron una mano y terminaron sin el inquilino y con el bien vacío. Pues resulta que de pronto me conviene más sentarme con las personas y hacer yo mismo una liquidación y no que haya un proceso donde un tercero, un liquidador, coloca unos gastos, vende los bienes en subasta y en nuestra experiencia resulta no tan idóneo. ¿Y por qué? Porque lo pude haber hecho yo mismo. Recibo almendación en pago, respeto las prelaciones y saco un mejor arreglo. Sigamos. Pero hay otras. O sea, hay un gran baraja. Yo puedo, además de la que dijimos, puedo reformar los estatutos. ¿Qué significa? Oiga, ya podemos crear una junta directiva. Puedo limitar mi objeto social. Si somos 3 competidores y resulta que uno es muy bueno fabricando, otro es muy bueno vendiendo, otro es muy bueno en la logística, ¿para qué somos competidores si eventualmente podríamos o hacer una alianza o fusionarnos y generar un mayor valor y salimos como fórmulas? Es decir, este es el momento de repensar, pero en términos de lo que estamos viendo, de responder a nuestro grupo de interés. Esa nos ha pasado mucho ahora, de compañías que se transforman, otras que se parten, otras que se fusionan, pero también otros que negocian solamente con sus acreedores estratégicos. Si yo hablo con mis proveedores, que lo que quiere es que yo siga vendiendo, pues hago un acuerdo con ellos a un plazo y a lo mejor con eso salgo. A lo mejor si solamente hago con los bancos, y se han dado cuenta ustedes cómo los bancos están en ese instante extendiendo plazos a pymes también que no están tan golpeadas, como diciendo, ¿sabe qué? Unos plazos más. ¿Por qué? No es que estén de espíritu navideño, es porque prefieren mantener a un buen deudor y no ser parte del problema. Hoy los bancos tienen un tema grande y es en qué condiciones llegaron los deudores al 31 de diciembre y se desaplican los criterios que tenían en años anteriores. Tendrían en muchas ocasiones o que restringir los cupos o calificar distinto o pedir nuevas garantías. 3 eventos que en lugar de ayudar es desangrar a una empresa anémica. Entonces hoy es importante también tener ese tipo de estrategias, no huir, dar la cara. En nuestra experiencia con Ricardo, nada desarma más a un acreedor que dar la cara, porque inmediatamente baja la tensión y buscamos la solución y surge un mayor elemento de empatía. Pero también, oiga, si yo ya estuvimos de acuerdo que mi negocio es muy grande, puedo hacer una reducción de la estructura para probar viabilidad. Lo que llamamos antes lo llamaban reingeniería, nosotros en nuestra experiencia lo llamamos lipoescultura organizacional. Es decir, oiga, esta es la hora de hacer las cosas como si tuviera que hacerlo de nuevo. Eso significa toda la grasa que le he colocado a la organización que no me permite mostrar que soy viable. También si tengo dificultades, puedo buscar la mediación directa o tribunales de arbitramiento, puedo buscar aliados estratégicos, puedo vender activos no estratégicos, como decía Ricardo. Es decir, hay muchas alternativas para salir, pero como se dan cuenta, todo de quién depende, de un empresario que conoce su negocio, tiene el activo de la confianza y ya nos llama ¿a quiénes? A los financieros, a los contadores, a los abogados,
a que le ayudemos a desarrollar ¿qué? Su plan, no el de nosotros los asesores, es él que conoce su negocio. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, sigamos en la siguiente. ¿Cómo se construye esa salida? Esta va a ser muy rápida, ya estamos recogiendo. Avanza, por favor. Señora Edgar, disculpe, se le apagó su cámara. La apagué porque a veces la inestabilidad me puede quitar el audio. ¿Listo? Como es, Listo, sí, no señor. sé Si si siente que entonces hay inestabilidad, la puedo volver a apagar. Era porque algunos sí. algunos asistentes lo querían ver, me estaban escribiendo. Digamos que para lo que hay que ver es más importante ver las diapositivas. Entonces, Sí, sigamos. señor. Entonces, sí, digo mi tema. A ver, entonces, mírense, esta es parte de la herramienta y del diagnóstico que les estamos invitando con Ricardo. En la primera parte, tomaron su negocio, compararon, proyectaron y dicen, ok, ya estoy. En la segunda, les mostramos las diferentes alternativas, pero también los diferentes actores. Miren a quién le debe y empiecen a pensar en esta matriz cómo van a reaccionar cada uno de ellos. Uno muy rápido, los proveedores. El proveedor no quiere que usted se acabe, porque usted es el canal, como hablaba Ricardo. Luego es el primero que le va a ayudar a continuar, porque si no pierde lo que ya le debe y no le va a vender en lo que viene. Y algo que es muy importante y es que los proveedores no se dan cuenta su importancia tan alta. Resulta que si un proveedor apoya a una empresa, el que viene, que es el financiero, ve distinta a la compañía. Y resulta que en nuestra práctica las compañías prefieren usar todo el capital para pagarle a los bancos. Y cuando no hay nada, se han financiado con los proveedores y la compañía está paralizada y el banco no le va a decir, venga, le doy más porque usted estaba al día. No es cierto. Es más fácil mantener la compañía viva con proveedores estratégicos, es decir, pegado al negocio, mostrar un acuerdo y sentarse con los bancos a decir, tengo un acuerdo donde los proveedores me apoyan, aquí está mi modelo, apóyenme. Y se dan cuenta de un tema, ese financiero, su visión no es coger los bienes, no le importa, su visión es que usted le siga pagando. Luego, si usted le muestra un negocio viable, él prefiere extender los plazos, aún sacrificar tasa y aún sacrificar espacio de tiempo para no exigir, porque le asegura que no pierde el dinero ni le toca provisionar. Cuando un banco recibe un bien, no lo recibe, como ustedes se dan cuenta, alborozados, porque para ellos a su vez tienen unas implicaciones frente a la superintendencia bancaria o financiera, como sea. Pero también los bancos pueden ser un obstáculo si los garantes son demasiado importantes. Me explico. Si nosotros como firma, cada vez que hay un crédito, firmamos todos como si fuera una tarjeta de cumpleaños, eventualmente un banco puede decir, muy bonita su compañía, pero yo prefiero negociar aquí por fuera con los deudores y que les vaya muy bien y les vendo la creencia y los puede apretar y nos obliga a una estrategia mucho más grande. Por eso es tan importante entender qué tantas garantías y sobre eso construir la alternativa que más me sirve. Pero también la DIAN, hoy la DIAN se viene unos temas que hay un borrador por ahí donde va a tener que darse la mano porque muchos cometen el error de financiarse con ella y al final, si no sobrevive el deudor, tampoco le van a pagar los garantes, etcétera. ¿Se dan cuenta todos los diferentes actores? Voy mirando cómo aportarían a cada uno. Sigamos, por favor. Y ahora vamos a sumar todo lo dicho y fíjense qué es lo que hacemos. Tomamos la anterior de los actores y empezamos a mirar las estrategias. Reorganización interna. Oiga, con esa sola puedo arreglar con esto y salgo. O busco una negociación, es decir, empiezo a mirar las diferentes alternativas que tengo en mi portafolio y ahí sí puedo decir mi negocio, mis proyecciones, mi alternativa y mis votos, porque al final son los votos, no se requiere unanimidad, se requiere en algunos la mitad más uno, en otros el 60 si es algún tema específico. Es decir, yo puedo sacar mi compañía, tenemos las herramientas, pero ustedes, empresarios, confiados en su negocio, son los que proyectan para que su equipo les ayude a llegar a esos acuerdos. Avancen, por favor. Adelante, por favor.
Finalmente viene el autodiagnóstico. Avanza, por favor. No lo vamos a llenar, pero sí es lo que les vamos a enviar. Ricardo, cuéntales un poco cómo sería este trabajo. Sí, como decía Edgar, una forma de poder empezar a diagnosticar la empresa es poder compararla en este caso, y creo que casi todos tenemos ya la información diciembre 2020 contra diciembre 2019. En consecuencia, la propuesta es poder incorporar los datos que se están solicitando en la parte del activo, el pasivo y el patrimonio comparado con el año 2019 y el estado de resultados agrupado también de los dos periodos, e inmediatamente con esta información nosotros estaríamos en condiciones de hacer una especie de semáforo de cuáles son los principales indicadores que tiene la empresa en riesgo. Si podemos ver un poquito hacia el lado derecho, hemos puesto, por ejemplo, qué rangos de indicadores hacen que la empresa esté en verde o esté en amarillo o esté en rojo. Y esos son básicamente unos indicadores que le permiten a uno medir liquidez, endeudamiento, acidez, los días de cartera, los días de inventario, cuánto de la deuda está comprometiendo los activos de la empresa, la deuda bancaria, cuál es la utilidad neta después de impuestos sobre el capital, cuál es la utilidad neta después de impuestos sobre los activos, cómo son los márgenes que tenemos a nivel de pérdidas y ganancias, utilidad bruta, cuánto es el gasto de venta sobre la venta, cuánto es el gasto administrativo sobre la venta, qué posibilidades tenemos de mejorarlo, cuál es el EBITDA que presenta la empresa, cuánto es el gasto financiero y cuál es la utilidad antes y después de impuestos. Y finalmente, ver cuántos meses tenemos de vida para pagar gastos financieros o cuántos meses tenemos para poder devolver el capital a bancos. Estos son indicadores al final que están trabajando mucho los bancos para poder medir los cupos de crédito y los plazos de crédito que tienen las empresas. Si una empresa tiene un EBITDA muy bajo y no tiene capacidad para poder pagar intereses, en consecuencia va a tener problemas con el banco para poder solicitar recursos. Lo mismo, si una empresa no puede devolver con el EBITDA o la utilidad operacional el capital que el banco le está prestando en 3 años o en 4 años, obviamente también hay otro inconveniente que es justamente uno de los puntos más críticos que estamos enfrentando todos los empresarios ahora. Entonces, ¿cuál sería la idea? Poder compartir este cuadro y poder llenarlo, y sobre esa base automáticamente van a salir los indicadores en la columna central que ven, y vamos a poder compararlos para saber en qué rango estamos en cada uno de ellos. Parte de lo que le prometimos a Copy precisamente como una forma de apoyar a todos los afiliados y además a quienes asisten también por esta invitación es mandarles este diagnóstico que ya está, es una matriz que ya está organizada por Ricardo. Al colocar los datos surge inmediatamente la otra información, y si consideran nos lo pueden mandar, nosotros hacemos una revisión preliminar y podemos dar una retroalimentación que les oriente o les valide las conclusiones que ustedes mismos como equipos han hecho. Avanza, por favor. Lo que queremos decir finalmente, agradeciéndoles en nombre de Ricardo, en nombre mío, el de la firma, primero a Copy, a todos ustedes por su paciencia, es que si algo podemos hacer distinto, los empresarios lo van a hacer, porque este es el momento en que estamos creando nuevas cosas para salir de esta crisis. Y si podemos dar una mano para que ustedes puedan preservar sus empresas y sus empleos y los empleos que generan, es nuestro compromiso apoyarlos. Adelante. Avanza, por favor. Aquí está un poquito la información donde nos pueden contactar si requieren alguna información adicional. Alguna de estas información que tenemos con Ricardo la encuentran en la página web, y por supuesto todo también a través del apoyo que siempre tenemos de Acopi. Muchísimas gracias. Atentos a las observaciones que tengan que hacer. Ricardo. De acuerdo. Bueno, por mi parte también agradecerles el tiempo que nos han brindado, y estamos pendientes para
para cualquier chat que quieran poner en este instante o alguna duda, y a total disposición. Así es, Melissa, te muchísimas escuchamos. gracias. Muchísimas gracias, doctor Edgar, doctor Ricardo, por la excelente intervención. Sin duda, este diagnóstico va a ser una gran herramienta para poder determinar el estado actual de las empresas. Como les acabo de comentar el doctor Edgar, pueden diligenciarlo y si lo desean nos lo reenvían para que puedan obtener el concepto de estos dos especialistas con respecto a cómo se encuentra su empresa actualmente. Revisando nuestra transmisión, no veo preguntas, sí veo muchas observaciones de nuestros asistentes, en donde nos manifiestan que ha sido una excelente conferencia. Bueno, por acá nos preguntan que a dónde se enviará la información, y claro que sí, la información la enviaremos a su correo electrónico, el que registró al momento de inscribirse a nuestro evento. En este correo enviaremos la memoria de este evento, que va a ser nuevamente este video que usted puede ver nuevamente y compartirlo con las personas que no pudieron asistir a la capacitación, pero que sí necesitan conocer esta información. De igual forma, mandaremos el certificado de asistencia a las personas que nos acompañaron hasta el final del evento, y les voy a compartir cómo van a solicitar este certificado. Adjunto vamos a enviar el diagnóstico para que lo tengan presente. Y la presentación en PDF, que creo que es de mucha utilidad cuando estén trabajando con sus equipos. ¿Listo? Sí, Sí, en el caso del diagnóstico es importante que lo envíen en Excel para poder más bien ingresar todos los datos en los campos que se mencionan ahí. Sí, ya lo tiene a copy, ellos van a presentar, me envían la presentación y el anexo en el Excel para tengan ellos cómo llenar y una vez que salga la información. Así es, esa información les va a llegar hoy mismo. Yadis, por favor, me habilitas compartir la pantalla para mostrarle a los asistentes cómo van a solicitar su certificado. Bueno, nuevamente muchas gracias por asistir a nuestro evento. ¿Cuáles son los pasos para solicitar el certificado? Deben registrar este número telefónico, que es el 314-648-2149, que es precisamente el número telefónico de donde les llegó la invitación al evento. Por favor, nos registran, nos pueden registrar como ACOPI, y mi nombre es Melissa, que les puedo colaborar pues más adelante compartiéndole más información de otras capacitaciones de interés en otras áreas e información de lo que hacemos como gremio para fortalecer su empresa. Al registrarnos en su celular, en nuestro perfil, porque es una cuenta corporativa, pueden ingresar al link donde está nuestra página web y solicitan su certificado. Hay un pequeño formulario de 2 preguntas, las cuales son su nombre completo y su número de cédula. Si de pronto le queda difícil entrar al perfil, registre el número telefónico y me solicita por ese medio el certificado. Yo le enviaré el link para que me deje su nombre completo y su número de cédula y enviárselo. Importante que esta solicitud la hagan hasta la 1 de la tarde, porque es la forma que tengo de verificar que sí nos acompañaron hasta el final, porque sé que muchas personas posterior a la capacitación pues van a seguir viendo el video, pero el certificado de este beneficio es solamente para las personas que nos acompañaron hasta el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, por acá estoy leyendo el chat, no, nadie más tiene ninguna pregunta. Y bueno, hemos llegado al cierre de nuestro evento. Muchas gracias a nuestros conferencistas por compartir su conocimiento, a nuestros asistentes, muchas gracias por conectarse. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos a nuestras redes sociales para que sigan recibiendo información de nuestro gremio empresarial. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias.